Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase y hoy vamos a ver qué es Motion. Primero vamos a hacer la introducción de todo el curso sobre qué es Motion, cómo se usa, cómo la puedes utilizar tú, cómo la puedes instalar y como este es el primer video vamos a ver pequeñas animaciones que puedes hacer tú, empezar con las animaciones y un poco para que vayas introduciéndote en lo que es Notion y cómo se usa esta librería. Bueno, primero vamos a hablar qué es Motion. Motion es una librería moderna para hacer animaciones para JavaScript, para React, que permite crear interfaces fluidas e interactivas utilizando la API o librería directamente de Motion. En lugar de controlar cada fotograma o instalar dependencias más pesadas, Motion ya es una librería muy completa que se encarga de calcular estas animaciones, transiciones a través de formas declarativas. Entonces tú ya no tienes que pensar en toda esa lógica, puedes animar de formas declarativa cualquier componente. Entonces está basada en componentes, queda muy bien en React en este caso, pero también se puede usar para Vue, JavaScript Vanilla y sobre todo para React, que en este caso es lo que vamos a estar usando, que es React con Next.js. No vamos a usar TypeScript, vamos a usar JavaScript nada más. Entonces, primero vamos a ver qué tipo de animaciones podemos hacer, qué podemos lograr bien, y qué conocimientos debes tener antes de hacer esto. En realidad no necesitas muchos conocimientos para poder empezar a crear con Motion. Con que tengas ciertos conocimientos de programación, sí te pediría que de preferencia sepas algo de React porque vamos a tratar mucho con componentes. No en esta clase, pero sí en las siguientes. Sobre todo los parámetros. La idea es que tú puedas crear un componente desde cero, animado, pero también no nos vamos a tener mucho en cosas que ya tendrías que saber sobre React, que no son cosas muy complicadas, pero también las vamos a estar explicando aquí, pero sería bueno que ya las conozcas. Bueno, entonces, bueno, yo aquí ya tengo algo que es es un poco la guía que estoy haciendo para explicar un poco la clase que hice antes. Entonces, bueno, primero la instalación de Motion. Motion le puedes instalar en los proyectos que tú quieras. De preferencia yo te recomiendo que uses PNPM. ¿Por qué? Ahorita PNPM es más segura que NPM. Muchos estoy seguro que siguen usando NPM. Yo no te lo recomiendo sinceramente ahorita. Porque si en algún momento, ojalá no, se llega a infectar este paquete de Motion, este, te instalarías o un virus o ciertas cosas que no quieres que se metan a tu computadora. PNPM resuelve esto a través de que no instala todas esas dependencias y sobre todo que las hace más livianas porque no reinstala dependencias que ya están instaladas en tus proyectos globalmente. Bueno, entre otras muchas cosas. Bueno, no vamos a ver eso ahorita. Yo te recomiendo que uses PNPM. Y bueno, en el caso que uses Byte, como le quieras decir, o Next, que en mi caso es lo que estaremos usando, yo ya lo hice. Solo un poco explicar cómo es la instalación. Igual, cualquier tema en el que te estés atorando, aquí en motion.dev puedes irte a la documentación, que un poco el video va a empezar con esta documentación. La vamos a estar explicando. Cualquier error o cualquier cosa, aquí se mostrará incluso cómo se resuelve, porque seguramente van a salir errores. Entonces aquí vamos a estar viendo cómo se resuelve cada uno de ellos. No me quiero extender demasiado explicando, bueno, cosas que aquí incluso le pueden dar una revisada. Y es un poco lo que vamos a estar siguiendo en esta primera clase, solo un poco explicada. Y bueno, también al inicio del video les mostraré algunos componentes que se pueden hacer, otros que yo he hecho, pero aquí vamos a hacer componentes en su mayoría, casi todos con Motion. Ya después veremos cómo podemos instalar o unir GSAP. GSAP seguramente muchos la conocen, que también es una librería de animaciones muy potente, que también es muy buena. Y me gustaría mostrar las diferencias, en qué casos se usa una y en qué casos se usa otra. La verdad, las dos son muy usadas, tan solo los códigos que lanza luego la IA. Muchos, yo creo que en su mayoría usa Motion, en los proyectos. Pero también esta es muy potente, me gusta mucho, se pueden hacer cosas muy padres también y de todo tipo, pero la verdad también lo mismo lo puedes hacer con Motion, solo que para mí se usan en cosas diferentes. O las puedes usar en cosas diferentes o en cosas más concretas. Al inicio es mucho más fácil aprender Motion que GSAP.
Motion es muy intuitivo al inicio, es muy sencillo y puedes crear componentes muy fácil y es a lo que vamos a ver ahorita. Normalmente un código, yo aquí ya tengo una pantalla, estamos usando Tailwind como ya pudieron ver. Yo ya tengo este código que es un section, que si alguien ya conoce de HTML va a entender perfectamente que esta es una etiqueta de HTML, que es justamente JSX, es combinar JavaScript y HTML en un mismo archivo a través de un componente. Yo ya lo estoy importando en la página C, por eso aquí estamos en esta ruta. ¿Cuál es la diferencia? Motion lo que hace es que crea componentes como un directorio. Entonces, yo puedo instalar Motion. Ya aquí estoy usando Motion. Este ya es un componente de Motion. Motion permite animar todos los componentes. Ok, aquí tuve un error. Bueno, este error seguramente puede ser que a mucha gente que va empezando le salga mucho. Y es tan sencillo para que no vayan a preguntar. Es poner use client. ¿Por qué? Motion, o bueno, también Next.js es una librería que permite programar del lado del servidor y del lado del cliente. Esto es muy bueno para muchas cosas, como para hacer el famosísimo backend for frontend, que es APIs como escondidas. Ya después lo veremos en otros videos. Bueno, en realidad se puede usar para muchas cosas, pero también maneja el estado del cliente, es decir, para renderizar componentes o crear componentes del lado del servidor o del lado del cliente. En este caso, como Motion es una librería visual de animaciones del lado del cliente, es necesario que pongamos que este componente es del lado del cliente. Entonces, nada más con hacer esto, el error se va a eliminar y ya no me va a decir nada. Entonces, la diferencia de esto entre estas etiquetas, sobre todo son los parámetros que recibe cada una. Una es de Motion, ya directamente estamos animando un componente Motion, que es un session. Pero no solo tiene esto, Motion cuenta con todos los componentes que tenemos normalmente en HTML. O sea, tenemos componentes como div, también tenemos componentes como los H que son muy usados también, H1, tenemos el H2, el H6, tenemos, vaya, todos, casi todos los componentes. También tenemos los span, tenemos los section, otros IMG también tenemos, que también estos son muy importantes. Es decir, tenemos muchos componentes en la librería, podemos ver, incluso aquí mismo podríamos ver todos los componentes que tienen. Había una forma de verlos. Bueno, seguramente alguien que esté viendo este video sabe cómo se pueden ver. Entonces, dentro de la misma librería se pueden ver todos los componentes. Mucha gente, bueno, tenemos Motion Button también, Div. Bueno, estas animaciones ahorita las veremos cómo se pueden hacer, para qué funcionan. En este caso yo quiero hacer esto, pero que se anime también el fondo, para un poco entender cómo funciona. Después les mostraremos hacer otros componentes mucho más complejos. Pero bueno, podemos ver que tiene hasta también Motion SVG, que también tiene animaciones muy buenas que se pueden hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas etiquetas? Generalmente cuando no usamos Motion y queremos animar este tipo de componentes, si estamos usando JavaScript Vanilla, que es generar el HTML, la etiqueta section, y generalmente hacemos un ID y ponemos el nombre, ¿no? Por ejemplo, section hero. Después, en el JavaScript tendríamos que hacer referencia a este elemento, ¿no? Con el document.select element by ID o o también por clase, también podemos hacerlo por clase, ¿no? Que esto es ya cuando vas a animar varios. Generalmente es lo que tendríamos que hacer. Ya una vez seleccionado este elemento, pues lo animamos a través de JavaScript. Esto funciona y de hecho creo que mucha gente lo hace así y funciona bien, sobre todo si no quieres usar muchas dependencias, está bien, porque si hay algo que decir, Motion, esta librería, pesa bastante, o sea, no es tan ligera, pero la verdad es muy completa. Entonces generalmente si ya tienes esta librería ya no necesitas otras animaciones, se complementa muy bien con todas las librerías que quieras.
Entonces no es que necesites de otra. Entonces en este caso también tendrías que crear el elemento style, bueno, el archivo style, CSS, para animar tu JavaScript o HTML. Entonces, bueno, eso luego es muy tedioso, muy lento. Yo sé que lo puedes hacer dentro del mismo HTML con las etiquetas script y style también. Yo sé que se puede hacer eso, pero justamente Motion simplifica todo eso y más, o sea, más, y lo puedes hacer mucho más fácil. Entonces, como ya no tienes que andar haciendo este tipo de cosas, sí puedes todavía, pero Motion lo facilita más. ¿Cómo? Con este tipo de componentes. Entonces vamos a ver los componentes principales que maneja un componente. Los estamos viendo. A ver, aquí ya tales que tenemos los componentes Motion. Y los principales parámetros que recibe esta etiqueta, que en realidad es una función, es un componente que recibe parámetros. Este, y bueno, aquí ya nos salen, ahorita estoy usando Visual Studio Code. Si hacemos por hover, podemos ver todos los elementos que nos está enseñando. Bueno, no dice mucho, pero bueno, pasando propiedades podemos verlo. Ahora, yo se los voy a decir. Los que más vamos a ver para Motion es el Layout, Niche, Animate, Wild Hover o Wild Drag también es bueno. Y todo esto los vamos a ver. Aquí vemos que también estos ya son los que podemos animar, lo que podemos animar pero vamos a verlo paso a paso. Voy a quitar. Como vamos a hacer un cielo. Bueno, vamos a animarlo tantito con. Ahorita vamos a centrar todo el contenido. Va a quedar todo pegado de un lado. Yo uso más text que grid para que se anime columna y no en fila. Ahora sí, vamos a meterle. Primero, antes de empezar a hacer el switch, que es el componente que les había dicho, vamos a empezar a crear otra cosa, un cuadrado. Vamos a crear un cuadrado. Sí. También podremos hacer un cruce. Bueno, no se estaba grabando el audio, pero bueno. Ya vamos a crear el componente switch. Ahora sí ya lo vamos a crear. Bueno,
Este va a ser el switch. Estoy creando la caja. Ahora van a ver por qué. Podríamos hacer el típico switch redondeado. Esto vamos a hacerlo. Bueno, no. Ahora bueno, vemos que no está centrado. Es justamente donde ya tendremos que empezar a animarlo. Vamos a centrarlo primero y ya después, porque podríamos animarlo de muchas formas. De hecho, en la documentación lo animan con un style. Podemos animar de esa forma, lo podemos animar, es lo más parecido. Bueno, cuando usamos T es esta. Bueno, es muy usada, muy famosa, que en personal luego a mí me gusta usarla más. Eso se usa así, de esta forma. Esto nos permite, porque bueno, cuando es con Tailwind no puedes animar esa propiedad. Seguramente ya les llegó a pasar este error, que es muy común. No puedes animar, yo creo que es como por ejemplo cover, no funciona de error, no lo anima bien, por eso está esta función que es CN. Yo creo que lo haremos con si nos genera problema ya lo haremos de la otra forma, pero aquí tenemos que ya generar un estado que es en el hook muy famoso en React que se llama useStates. Bueno, ¿cómo se usa este componente? Ahorita vamos a breve explicación. Es como una constante donde definimos el nombre de nuestro constante. Por ejemplo, en este caso lo vamos después la función que actualice esta constante, porque luego muchas veces pasa que una constante, como lo dice su nombre, cuando le asignamos un valor ya después no se lo podemos cambiar. Con esta sí, este custom hook que es de React es lo que nos permite actualizar el estado de una constante. Entonces, y ya tenemos la constante y con esta podemos definir aquí un valor de la constante. En mi caso lo vamos a poner false y vamos a hacer. Aquí es cuando vamos a hacer. Y aquí vamos a preguntar si es cierta, o sea, si el valor de click, que en este caso sabemos que ya es falsa de inicio, si es cierta, va a cumplir esta condición, y si no, ahora, bueno, ya vimos que es falsa. Ahora tenemos que hacer la función que lo cambia al darle clic, ¿no? Ahora, bueno, esto tendría que ser un botón. Y yo, en lo personal, vamos a hacerle. Y long click podríamos hacer algo muy sencillo. Y cada que se dé clic, esto se hace para que no se presione solito, ¿no? Es como el típico en JavaScript, que es echamos el evento y prevenimos fault, e.prevent default, es lo mismo para eso. Bueno, aquí podemos cachar también a través de esta función que vamos a cambiar ya el valor. Veamos. En este caso podríamos hacer que es true. No queremos hacer eso, porque si hacemos esto, van a ver que no está nada animado. Ya no se puede cambiar a false de nuevo. No es que lo actualice. False. No queremos eso. Queremos que con cada clic se cambie. Entonces, negamos el valor que es decir, si ahorita es false, si nosotros la negamos, sería true, ¿no? Y si es true y la negamos, sería false. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Signo de exclamación y es que ya. Entonces, cada que le estemos dando clic, vemos que está cambiando. Ahora, ¿por qué no se ve igual, no? O sea, no queda igual. Esto pasa porque, a pesar de que estemos usando Motion, no lo estamos animando con esto, que es initial, ni transform, ni nada de esto, que lo podríamos hacer, pero no lo estamos haciendo. Y aquí es cuando yo les quería explicar qué es el layout. Cuando nosotros usamos esta propiedad, layout, estamos diciendo, bueno, en pocas palabras, al DOM, que genere una referencia de este componente. Y si se anima, que en vez de hacer la animación, que calcule la animación. Aquí tengo algo. En React, cuando se anima un componente, el estado 1, el estado inicial, que es lo que estamos haciendo ahorita, en layout. Esto es sin layout. En layout. ¿Qué pasa en React, no? Es el estado inicial, después le decimos que se anime, que en este caso son coordenadas diferentes. Punto 1 cambian las coordenadas, son las mismas, y se anima. ¿Qué pasa cuando estamos usando layout? En este caso, que es con motion. Con motion es como si fuera un paso más, pero en realidad es casi al mismo tiempo y es muy rápido. Tenemos el estado 2. Entonces, cuando pasa esto, en vez de
animarlo directamente, calcula la animación. ¿Por qué? Porque genera una referencia. Entonces también existe el layout AUD. Esto es para animarlo, pero ya dentro de fuera de otros componentes, que es muy bueno. Entonces, bueno, ¿por qué no estaba animando aquí? Simplemente porque el componente que se está moviendo es este y no este. Pero después van a ver también cómo podemos animar. Entonces le ponemos este layout. Solo con esto van a ver. Solamente es por esta. Quiso no tener sincronizados porque es el mismo. Entonces, bueno. Pero puede cambiar. Entonces, tenemos que es por radios. Por